Amén. Espero que todos puedan ver la pizarra. Tuve que resumir todo lo que hemos discutido hasta ahora, así que está un poquito distinto el formato. Puse los puntos 2 y 3 que discutimos. El punto 3 es la evolución de las palabras. Y hay otros ejemplos, además de los que yo brindé. Yo di algunos que podíamos discutir, pero también podríamos discutir la palabra carne o carnal para ver cómo esa palabra ha evolucionado en los últimos años. Si vamos desde la King James, carnal significa comida en una forma general, pero Elena de White habla de lo carnal y la comida carnal no se refiere a todos los animales. Por ejemplo, no incluiría a los pescados, Elena. Es un ejemplo. Hablamos del punto 2, de lo que es una sinécdota o sinécdoque y lo que es una metonimia y cómo funcionan y qué son. Y vemos que uno es una subparte de otra. Y dimos una definición breve de cada una. Dimos un ejemplo de, por ejemplo, ruedas, que significa auto, y el Pentágono, que significa el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Vimos de cómo una parte no se refiere, no es igual al todo. Y esto es un punto muy importante que podamos entender, porque es algo que consistentemente entendemos mal en nuestro movimiento y necesitamos mejorar en este aspecto. Así que di un ejemplo, por ejemplo, la psicología. La mitad de la información nos dice que la psicología es satánica, es una ciencia satánica, pero esa es la mitad de la historia. Y otra, pero una parte no significa que eso es el todo. Y decir que la psicología es divino, un sistema sagrado de curación, tampoco es el total de la historia, solamente es una parte de la historia. Este es un punto crítico que podamos entender hoy. Incluso en este movimiento, constantemente tenemos zarandeos por este punto, por el punto 2. Por eso es lo que lo menciono tanto, hasta que lo entendemos. Lo que muchas personas hacen es que agarran una parte del asunto completo y se enfocan tanto en esta porción pequeña, con muchos textos prueba, y tratan de probar de que su posición es correcta de esta manera, y eligen, y creo que lo hacen de manera deliberada, de manera intencional, ignoran el resto de la información y rompen estas reglas. Traten de imaginarse que es su estudio, que es una sinécdota, pero no lo es. Quiero que realmente entendamos esto, porque no importa mucho la palabra, sino el principio, que es una parte que se usa para referirse al total del asunto y viceversa. El todo puede referirse también a una parte. Pero lo que a veces, y muy frecuentemente, erramos en nuestro movimiento es justamente la parte de que usamos una porción de la información para decir que eso es equivalente
al total, que es la declaración definitiva de todo el asunto. Y claramente las palabras también evolucionan. Vemos palabras como gay, lo más lindo y carnal. Y evolucionan en el tiempo. No por eso quiero decir que necesitamos usar las versiones más modernas de la Biblia, sino más bien a que deberíamos ser cautelosos al abordar la inspiración. Porque muchas de estas palabras no son obvias en su problemática. Elena de White en su misma escritura, en un periodo muy breve de 8 años, cambia su entendimiento de lo que la puerta cerrada significa. Y a menos que nosotros lo veamos, nos demos cuenta de la evolución del pensamiento de ella de manera clara, vamos a leer mal lo que ella está tratando de decir y el punto que está haciendo. Y de esta manera vamos a manipular sus palabras. Y tenemos que tener mucha cautela frente a este problema. Todos estos principios se ven muy sencillos cuando los discutimos, pero cuando tratamos de practicarlos, van a ver de que no es fácil de hacerlo. Y por esto es que tenemos este problema, esta lucha. Quiero que nos acordemos de este problema, que este problema ha sido consistente en toda la historia del movimiento. Cuando hay gente clave en el movimiento que deja el movimiento, no por un problema doctrinal o teológico o alguna controversia ideológica, como a veces parece ser, sino porque el problema doctrinal se desenvuelve y llegando al culto de la personalidad. Las personas se convierten o se imaginan a sí mismas o son mostradas por otras personas como estas personas que son más grandes que la vida misma, más especiales de lo que en realidad son. Y la razón por la que es muy fácil hacer esto es porque si alguien llega con una luz grande, ¿qué tenemos que hacer basados en la metodología? Generalmente se los etiqueta o se les da un título. Creo que el más frecuentemente usado es llamar a la gente Josiah Leach. Este movimiento ha estado muy concentrado en el mensaje del clamor de medianoche, porque es ese mensaje que es muy relevante en la historia milerita y todos quieren ser Josiah Leach. Así que cuando un mensaje o una idea promisoria surge, podemos estar inclinados a querer promover a esa persona y etiquetarlos como Josiah Leach. Y de esta manera podemos ver inmediatamente que estamos creando un culto de la personalidad. Y esto es la razón para todos los zarandeos. Todos los zarandeos han estado centrados, basados en esta idea, no en una discusión teológica, doctrinal o de metodología, incluso si así lo aparenta. Tienden a empezar así, sin embargo, pero nunca terminan así. Y la razón por la que no terminan como empezaron es porque las personas creen que han sido guiadas por Dios. Y cuando una persona se toma esos atributos de un ser divino, como un mensajero, un profeta, un ángel, los toman para sí mismos, lo que ocurre es que gradualmente salen del rol de luchar con una idea teológica a luchar con la idea de si esa persona fue o no llamada. Y este asunto es más complicado de lo que parece a primera vista.
Si fuéramos a volver a la historia reciente y compararíamos dos personas, si volvemos al 2018 y comparamos a dos personas que vamos a comparar, son Jeff, el anciano Jeff, y la anciana Tess. La dificultad con la que te vas a encontrar es que cuando yo uso la idea del culto de la personalidad versus la metodología, ¿cuál es cuál? ¿Los dos tienen culto de personalidad o solo uno de ellos tiene personalidad y la otra es metodología? Y la razón por la que yo hago esta pregunta es porque tenemos una predisposición a identificar a la persona que trae el mensaje el clamor de medianoche con el título de Samuel Snow, que entonces se convierte en una personalidad. Este asunto no es tan sencillo como parece. Y lo que es peor aún, el anciano Jeff ha dejado el movimiento y este movimiento ahora está siendo dirigido por la anciana Tess y por mí, y una visión superficial o alguna discusión que puede surgir en nuestro movimiento. Y yo ya quiero aclarar de que están acá estas discusiones, es que van por estas líneas de pensamiento. Hay personas que dicen, nosotros tenemos esta idea que es nueva y es genial. Y creemos que está basada en la metodología y en la hermenéutica correcta. Y después se confrontan con los líderes de este movimiento. Y si uno no tiene cuidado, es muy fácil gravitar a un lugar, y hay personas que ya lo están haciendo, y por eso estoy haciendo énfasis en este punto con tanta fuerza. Las personas creen que la historia se está repitiendo, que el anciano Jeff fue reemplazado por Tess y por mí, y nosotros nos hemos convertido en un culto de la personalidad, en oposición a estas personas que están levantándose con ideas nuevas, con metodología nueva, doctrinas nuevas. Y entonces, si tenemos que hacer una comparación y un contraste, es claro quién tiene razón y quién no tiene razón. Claro que es fácil saber la respuesta a esto, entonces nos posiciona a Tess y a mí en una luz fea, en una luz de que nosotros somos los que estamos en error y que todos los que nos siguen, así como los que siguieron a Jeff, son eso, es simplemente un seguidor. Si yo quisiera usar un concepto tomado de Miller, que creo que es un concepto con el que estamos todos familiarizados. Si vamos a la regla 5 o a la regla 14, Miller dice estas palabras fuertes. La divinidad enseñada en nuestras escuelas siempre está basada en un credo sectario. Puede funcionar tomar una mente en blanco y impresionarla con estas ideas, pero siempre va a terminar en fanatismo. Y Guillermo usa la palabra fanatismo acá como uno de sus últimos pensamientos. Una mente libre nunca va a estar satisfecho con las ideas de otros.
Primero van a aprender su propia capacidad y su propia mente. Si son buenas, les haría que aprendan la Biblia por sí mismos y los dejaría libres en el mundo para hacer el bien. Si no tienen mente propia, les impondría la mente de otro y les escribiría fanático en la frente y los mandaría como esclavos. Y las personas usan esta idea de Miller, como la estoy usando yo ahora, para defender sus argumentos. Vemos un principio similar en el voto 5 y el voto 14. Quiero recordarnos que Miller, en esta regla, en esta alegoría, analogía que él usa como una parábola, él es un maestro en una escuela de la divinidad, que hoy le diríamos un seminario. Sería como un profesor en una escuela de teología. Él no está diciendo las escuelas de teología están mal o que las personas no deberían buscar maestros. Ese no es el punto de Miller. Miller está diciendo que cuando los estudiantes lleguen a su escuela, él los va a dividir en dos grupos. Aquellos que pueden pensar y aquellos que no pueden pensar. Y los que no pueden pensar son esclavos. Y los que pueden pensar los haría estudiar la Biblia por sí mismos y los dejaría libres para que le hagan bien al mundo. Pero si van a estudiar la Biblia por sí mismos, ¿cómo puede decir que Él los va a hacer estudiar la Biblia por sí mismos? ¿Será que Él los va a forzar a hacer ese estudio? Si realmente estarían estudiando solos y por ellos mismos, no estarían en esa escuela para empezar, ¿verdad? Si realmente fueran pensadores libres y las personas quieren hacer que ellos sean, no estarían en esa escuela para empezar. No estarían como esclavos en una escuela de teología si realmente fueran pensadores libres. Entonces tenemos que tener cuidado con cómo interpretamos una declaración de este estilo. Porque para empezar ellos fueron una escuela. Entonces se convierten en estudiantes. Entonces se convierten en esclavos de ese profesor. El profesor los va a obligar a estudiar. Toda esta idea no es de gente libre, que hay algunas personas que están tratando de pintar en este movimiento. De personas que han seguido a los maestros. Este estudiante de la clase que tiene la capacidad y mente para aprender, si tienen la disposición de aprender, estas personas vienen a la órbita de Guillermo Miller, que es su profesor, y él los va a obligar a estudiar la Biblia. Lo que quiere decir es que él los va a educar y les va a enseñar a leer. No van a aprender solos. Quiero que tengamos en claro esta idea, porque estas personas son estudiantes, así como Pablo fue un estudiante. No fue las enseñanzas de su mentor que mandaron a Saúl, que era Pablo antes, en sus problemas, sino el orgullo y el nacionalismo y la inigualdad fueron los que le causaron problemas. No era Gamaliel el que le dio los problemas que lo hicieron ser una mala persona o un fanático. Quiero que entendamos este punto, de que solo porque las personas sigan
al clamor de medianoche no significa que sean fanáticos. Quiero que estemos en guardia en caso de que estemos observando o participando de conversaciones de este estilo, para que podamos distinguir entre el culto de la personalidad y aquellos que están siguiendo la metodología. En la dispensación en la que estamos viviendo, todos tenemos que posicionarnos y decidir por nosotros mismos mientras ocurre un zarandeo. ¿Quién es quién? Y es fácil, o sería fácil decir que solo porque nosotros seamos los líderes del movimiento tenemos un culto de la personalidad entre ETs y yo, y de que nosotros entonces somos las personas que nos siguen son los fanáticos, que se refiere Guillermo Miller. Porque hay personas que siguen el clamor de medianoche, que tienen capacidad y una mente dispuesta a aprender y están viniendo a una escuela de la divinidad que los está obligando a estudiar la Biblia. Es importante que recordemos un punto. En el ejemplo de Miller, él es un maestro, es un profesor en una escuela de la divinidad o de teología. Y lo que él quiere lograr es que estas personas, no con mentes en blanco, sino con mentes libres. A su escuela llegan dos tipos de personas, las personas que tienen una mente en blanco y las personas que tienen mentes libres. Y a las personas con mentes libres, ¿qué les va a enseñar? Que estudien la Biblia por sí mismos. ¿Cómo sabe Guillermo Miller que esta es la posición correcta? Yo diría que lo que él le va a enseñar a esos alumnos es a ser un fanático. Pero espérenme mientras termino de desarrollar mi lógica. Es un fanático, pero en la forma en la que él usa esta palabra, en este contexto, es una copia exacta. Alguien que copia a otra persona. Y lo que dice la última parte, las personas que tenían la mente en blanco, que son malas, si no tienen mente, les pondría la mente de otro. Escribiría fanático en su frente y los mandaría al mundo. ¿De quién es la mente esta que él le va a estampar en la mente en blanco? Lo que tenemos que entender de esta parábola es que cuanto más pensamos en esta analogía, más vamos a entender qué es lo que él quiso decir. En realidad en esta escuela había dos tipos de profesores. Y esta otra persona, que es otra mente, y está la mente de Guillermo Miller con su propia mente. ¿Qué va a enseñar Guillermo Miller a las personas que tengan una mente libre? A estudiar la Biblia por sí mismo. Y lo dice con una connotación de que esta es la forma más perfecta y hermosa de estudiar. Pero hagamos una pregunta. Miller, el profesor, ¿les va a enseñar una metodología? Cuando él aborda su propio estudio, porque recuerden que todas las personas son el observador y el receptor, que son el receptor y el cuidador, o lo puedo decir de otra manera, todos son el estudiante y el profesor. Todas las personas son ambas cosas. Si este es el caso, Miller no es solo un profesor, sino que él también es un estudiante, él aprende, un aprendiz de la profecía. Y si este es el caso, ¿qué metodología usa él para estudiar la Biblia? Es obvio,
Usará una metodología de estudiar la Biblia por sí mismo. Y habiendo hecho esto, cuando sea promovido o cuando vaya a trabajar, ahora él está posicionado como un profesor. ¿Y qué va a enseñar? Va a enseñar aquellas cosas que son correctas. Y aquellas cosas que son correctas son las que él mismo practica. Entonces él practica estudiar la Biblia por sí mismo y va a instruir a sus estudiantes a hacer lo mismo que él, a que le copien, que es la misma definición de fanatismo. Antes de que las personas etiqueten a sus oponentes como fanáticos, porque siguen el clamor de medianoche, quiero que consideremos realmente que este no es un tema tan sencillo. Porque sí, hay personas que siguen a cualquier doctrina como fanáticos. Tienen una mente en blanco, no están seguros de lo que hacen y simplemente copian lo que hacen los demás y lo replican de manera exacta. Pero hay otro grupo de personas que hacen exactamente lo mismo que hace su profesor. Se ven igual, suenan igual y el mensaje es igual. Y es difícil distinguirlos entre uno y otro. ¿Y qué le dice? ¿Cómo se llaman estas personas? Discípulos del maestro. En Antioquía, ¿qué pasó? Primero se los llamó cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque el nombre cristiano daba la idea de que estas personas eran modelos idénticos de Jesucristo. Por esto se llamaron cristianos. Eran copias de Cristo en todo. En su comportamiento, en las frases que usaban, en la metodología que usaban, en su forma de actuar. Entonces las personas que siguen el clamor de medianoche, que copian y replican el mensaje de Tess y mío, es muy fácil etiquetarlos como fanáticos, como copias, sin darnos cuenta que la gente verdadera, los que tienen la mente libre y la capacidad de aprender, no se quedan satisfechos con las vistas o ideas de otros, esos van a hacer lo mismo que su profesor, van a enseñar el mismo mensaje. No tienen que darle su propia perspectiva o su propia idea. Y sabemos que esto es algo correcto, porque tenemos el modelo de la línea milerita. Y si no fuera suficiente, es doble en esa misma línea. Porque tenemos el cuadro del 1843 y del 1850. Sabemos que hubo 3.000 copias del primer cuadro. No, 300. Hubo 300 copias del cuadro del 43 y 300 copias del cuadro del 50. Esto es una repetición y una ampliación. ¿Cuál era el propósito de estos cuadros? Eran los planos, un mapa. Como una plantilla que daba las directivas de cómo enseñar ese mensaje, el mensaje de ellos. Y la forma en la que esos mensajes se dan, se predican, no puedes empezar desde el medio, ir al final y empezar por el principio, sino que no puedes abordarlo como a vos te parece porque a vos te parece así. Estos cuadros
estuvieron bien pensados, bien planeados, porque muchos cuadros habían sido producidos con antelación. Y lo que permitían estos cuadros era que una persona enseñe el mensaje de manera sistemática, de la manera correcta. Y nosotros también en nuestro movimiento hemos hecho lo mismo. ¿Qué es lo que hace la metodología línea sobre línea? Si vamos a seguir una línea, hay que empezar al principio y avanzar los 5 hitos de la dispensación para aprender una verdad. No puedes empezar por un punto random y hacer lo que vos querés, solo para conseguir hacer alguna idea de individualismo o de tener una mente libre. Solo porque las personas replican los mensajes que han sido dadas en el pasado reciente sin ninguna variación, no quiere decir que no estén pensando de manera libre. Y si avanzamos con esta perspectiva, si seguimos con la lógica que venimos pensando, si esto significa que no somos un culto de la personalidad, Tej y yo, hay personas que sí están tomando esa etiqueta para sí mismos. Y hay personas que están desarrollando nuevas ideas, etcétera, y que están usando, ellos profesan usar metodología correcta, en realidad no lo están haciendo. Y todos nosotros tenemos que decidir quién tiene razón. Tenemos que decidir por nosotros mismos si nosotros vamos a seguir una metodología o una personalidad. Y no es tan fácil solo porque alguien replica un mensaje que Tej da, porque nosotros decimos, si vos querés entender tal tema o tal verdad, anda a mirar los videos de Tej. Y una vez que uno lo mira, lo entiende y está de acuerdo, no quiere decir que está siguiendo una personalidad, sino de que tiene una mente libre y ha estudiado por sí mismo y reconoce la verdad al verla. Espero que cuando contemplamos esta situación que nos confronta como movimiento ahora, que no es tan fácil de ver que las personas que dicen que las personas que siguen a los líderes del movimiento tienen mentes libres y que las personas que tienen nuevas ideas o nuevas perspectivas son los que tienen la mente libre. Es muy frecuente que las personas usen una tarjeta para entrar a un club o a algún lugar. Algunas personas lo llaman una referencia o una carta de recomendación. Quiero que las personas tengan cuidado con usar estos argumentos, porque muy frecuentemente lo que las personas hacen es hacen un estudio que lo desarrollan y parece nuevo. Y lo que hacen es decir, aunque esto parezca nuevo, en realidad es una variación o esto está de acuerdo con lo que ha hecho Tej o lo que ha hecho Parminder. Y yo simplemente estoy haciendo una réplica, pero en mis propias palabras o mis propios pensamientos e ideas. Pero está de acuerdo 100% con lo que han dado los líderes del movimiento. Quiero que seamos cautelosos
cuando se usa ese tipo de metodología o ese tipo de razonamiento. Y sé que está ocurriendo en el movimiento. Como he dicho en el principio de estas presentaciones, voy a hacer 3 camp meetings, uno seguido al otro, en distintas formas, en distintos lugares geográficos del mundo. Va a empezar en la zona central, Europa y África. Y esto es un camp meeting de África, de un ministerio de África. Y el punto que yo quiero hacer es que es pertinente a asuntos que están ocurriendo en este momento en África. No estoy hablando de manera hipotética. Sabemos que hay personas que están usando el nombre de Tess y el mío para justificar o defender los argumentos que traen a colación, que parecen nuevos o que parecen novedosos. Y una de las defensas o escudos que las personas usan es que lo que ellos enseñan está de acuerdo con lo que Tess y yo enseñamos. Y eso en sí mismo es usar una personalidad para defender lo que está siendo enseñado, en lugar de usar esa referencia, usar un nombre como referencia para lo que se enseña. Hemos hablado de 3 puntos entonces. Quiero traer a colación un cuarto punto, que es la razón de la hermenéutica. Los factores culturales pueden cambiar o afectar el significado de una palabra. El uso cultural, por ejemplo, de las palabras o de un escenario puede afectar el significado de lo que estamos leyendo. La Biblia, que todos sabemos esto, es básicamente un libro del Medio Oriente. Fue escrito en Medio Oriente. En el Medio Oriente, las personas se comportan de ciertos modos. Y en el Occidente, las personas se comportan de manera distinta. Y esto no tiene que ver solo con el tiempo, con la diferencia en los periodos de tiempo de 3.000, 2.000 años. Eso también está presente y tenemos que tenerlo en cuenta. Pero las diferencias culturales entre lo que la Biblia muestra las cosas y cómo nosotros operamos en Occidente. Quiero dar un ejemplo. En el este, las personas muestran respeto hasta el día de hoy sacándose los zapatos, el calzado de los pies. Si vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a ir ahí. Si vamos a Éxodo 3, versículo 5, acá hay un ejemplo de cuando se muestra respeto. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. No te me acercas. Sácate el calzado de los pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Todos estamos familiarizados con esta historia y la entendemos, que como una forma de respeto, Moisés se tiene que sacar los zapatos. En el occidente, para mostrar respeto, no nos sacaríamos los zapatos. Nos sacaríamos, por ejemplo, la campera o el abrigo para mostrar
respeto. Lo que quiero que veamos es que la forma de mostrar respeto varía, depende de la cultura, de las normas culturales de cada lugar. Podría ofrecer otros ejemplos, pero voy a dejarlo en este nomás, de que hay factores culturales que tienen que ser considerados porque afectan el significado de lo que estamos leyendo y de las cosas como deberíamos entenderlas. Hoy en día no iríamos a la iglesia o a un campal, que es una convocación sagrada, santa, donde Dios está presente, observando lo que está ocurriendo, y hay ángeles que están presentes con nosotros. No nos sacaríamos los zapatos para mostrar reverencia. No leemos la Biblia en esa forma literal, porque entendemos que es una norma cultural de esa cultura específica. Siguiente punto, punto 5. Las circunstancias alteran el significado. Quiero ofrecer un ejemplo de dos personas. Y las dos van a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué deben hacer ellos para ser salvos? Es una pregunta que cada uno de nosotros necesita obtener una respuesta. Si yo te pregunto a vos, ¿qué necesitas hacer vos para ser salvo? ¿Qué me responderías? Sospecho que muchos de ustedes van a decir que deberíamos tener una respuesta unificada y la misma todos. Pero no es tan sencillo, porque las circunstancias alteran el significado. En el contexto de la pregunta que estoy haciendo yo, ¿qué debe hacer una persona? Las circunstancias van a alterar, van a cambiar la respuesta a esta pregunta, dependiendo de la persona y de las circunstancias personales. Ahora te voy a dar los ejemplos. El primero está en Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. La pregunta es formulada: ¿qué debo hacer para ser santo? Para ser salvo, para heredar la vida eterna. Vamos a leer el versículo entero. Y cuando al seguir su camino, versículo 17, vino una persona corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El versículo 18. Primero la persona hace la pregunta. Dejen el dedito en Marcos 10, vamos a volver y ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Vamos a ir al capítulo 16 de Hechos. El versículo 30. Y la pregunta es formulada: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y cuando una persona hace esta pregunta, preguntando qué tiene que hacer para heredar la vida eterna o ser salvo, es la misma pregunta en esencia. Una puede ser formulada por una persona educada y la otra por una persona que es más sencilla en su pensamiento, más humilde. Pero es la misma pregunta en esencia. Y lo que quiero decir es que la respuesta para ambas personas, la respuesta para la misma pregunta es distinta dependiendo de las circunstancias. Si volvemos a Marcos 10, ya conocemos cuál es la respuesta. ¿Qué historia es esta? Es la historia del joven rico, que era un príncipe. Y después de tener una conversación con Jesús, que termina muy abruptamente esta conversación en el versículo 21, vamos a leer el versículo 22. Volvemos al versículo 22. Él, el joven rico, estaba afligido por esta palabra, porque lo que Jesús le dio instrucciones, que era la respuesta a su pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? A él no le gustó la respuesta que Jesús le dio y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Podríamos hacer una aplicación o jugar con las palabras, ir a Apocalipsis 3 y hablar de la gente rica, o Mateo 23 y hablar de las personas con riquezas y tomarlo de manera literal o ponerlo como simbólico. Hay muchas cosas que podríamos hacer con este estudio. Podríamos también ir al ojo de la aguja y de los camellos que tienen que atravesarla. Pero el punto sencillo que hace Cristo acá es que las personas con riquezas van a encontrar que es muy difícil entrar al cielo. Pero esto tiene que ser entendido en su contexto. No está diciendo que todas las personas ricas luchan por entrar al cielo y que lo mejor que puedes hacer es dar toda tu plata y convertirte en pobre, porque entonces vas a ser más apto para el cielo. De hecho, esta forma de humildad falsa es otra forma de fanatismo que está viva en nuestro movimiento. Hay personas que piensan que por salirse o separarse del mundo con todas sus cosas adjuntas y todas sus adherencias, separarse de Babilonia es lo que tenemos que hacer. No ser parte del sistema. Todos estos pensamientos y estas ideas salen originalmente de este pasaje de manera incorrecta. Esta persona tiene un problema particular y en sus circunstancias Cristo le dice que esta persona, él no es uno en 7 billones, sino que representa a un grupo de personas que quizás esa persona sos vos, quizás no,
Pero el camino para la vida eterna para esta persona era dejar sus riquezas y convertirse en un discípulo de Cristo. Y quiero que recordemos que esta persona, el problema de ella, no es la fortuna. Porque ¿qué viene con la fortuna? La fama. Y el problema es mucho más su posición social, tanto como el dinero. Porque el dinero, su dinero, le compró un ticket a estar en esa mesa social, en ese estatus social. Cuando leemos la historia y estudiamos sus implicancias, vamos a ver que su dinero era aquella cosa que le compró una entrada a los círculos sociales, como una persona VIP o la clase alta de la sociedad. Que entonces esto nos lleva a pensar que él creó esta riqueza, que él la adquirió por sus propios méritos y esfuerzos, adquirió la riqueza para entrar a otra esfera de la sociedad, que sería como la clase alta. Él no nació así. Hay mucho para aprender de este personaje. La segunda persona, el carcelero en Hechos 16:30. Pablo y Silas están en la prisión. En el versículo 26 vemos que acá se dice que este es el carcelero y está a punto de cometer suicidio porque el terremoto hizo que él pierda todos sus prisioneros. Y en el versículo 30, él le pregunta, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es todo. No tiene que renunciar a su trabajo, no tiene que dejar de trabajar para Roma, no tiene que renunciar a su sueldo y convertirse en pobre, no tiene que renunciar al trabajo que él tiene en el sistema y irse corriendo al vivir en el campo cerca de las montañas, porque eso es lo más justo para hacer. Escapismo. Esa no es la herramienta o el mecanismo para que esta persona obtenga la vida eterna. Para él es simple. Tiene que dejar de creer en los ídolos de Demetrio y tiene que creer en el Señor Jesucristo. ¡Cuán sencillo! Comparado con el joven rico que tiene que renunciar a sus riquezas y su fama, este hombre no tiene que renunciar a nada. No a su trabajo, no a su posición social, no tiene que renunciar a su dinero. Podría tener una pequeña fortuna y nosotros no nos enteraríamos. Podría ser un hombre de influencia en su comunidad, pero él no tiene que renunciar a nada de todas estas cosas. Solamente tiene que creer en Jesús. Entonces las circunstancias alteran el significado y es realmente importante que nosotros podamos entender esto. Solo usando la hermenéutica podemos entender que hay algo superficial, una discrepancia superficial en este asunto acá que estamos hablando ahora. Cuando discutimos en un debate, alguien te puede engañar y meterte en el debate a causa de estas discrepancias, pero las discrepancias son un mal uso de la hermenéutica. Si alguien no entiende la hermenéutica,
No quiero etiquetar a nadie, pero las personas que debaten con nosotros generalmente son personas con otras creencias religiosas, ateos u otras personas de religiones distintas, que atacan la Biblia por lo que parecen discrepancias. Y lo que yo quiero que podamos notar es que en la mayoría de los casos, la discrepancia en realidad es porque la persona que está estudiando no está usando la hermenéutica para llegar a una respuesta correcta. Y esto es algo muy sencillo para mostrarnos que hay una discrepancia, pero es muy superficial. Y si nosotros usamos la hermenéutica de manera correcta, nos ayuda a decidir que en el primer caso el sujeto tenía codicia, fama y poder. En el segundo caso, el personaje tenía un problema de ideología. Tenía un problema de filosofía griega. Era un problema filosófico. Y la solución es salir de esa idea filosófica versus una persona que estaba codiciando el poder y la fama y el dinero. Esa persona, la primera, el joven rico, no tiene que creer algo diferente, pero la segunda sí, porque es un problema de ideas. El primero era un hebreo y el segundo era un gentil. Entonces, las circunstancias eran muy diferentes y alteran el significado de lo que estamos leyendo. Esto nos ayuda a pensar en el evangelismo, cómo evangelizamos a distintas personas con distintas circunstancias. Pero ahora no estamos hablando de evangelización, estamos hablando de leer, de cómo entendemos la Biblia. Las circunstancias alteran la forma en la que nosotros vamos a entender lo que estamos leyendo. ¿Qué significa entonces tener la vida eterna? Para una persona es renunciar a todo y seguir a Cristo. Y para la otra persona es permanecer donde vos estás, en tu trabajo, que es un trabajo malo, pero abandonar tus ideas griegas. Lo que necesitas es creer en Cristo. El punto 6. El punto 6 es algo que viene en contradicción a de lo que muchos de nosotros hemos aprendido o han sido enseñados. Y lo mencioné ayer. El continuo en el libro de Daniel. Se menciona 5 veces. Empieza en el capítulo 8 y termina en el capítulo 12. Y tenemos que asumir que significa lo mismo todas las veces que es mencionado. ¿Por qué haríamos esta asunción? Porque es la misma palabra hebrea, eso es una. Porque la forma de traducción al inglés es la misma, esa es otra. En el contexto inmediato está usado como un sustantivo, no un verbo o un adjetivo. En cada una de las veces que se ocupa, tiene el mismo, se siente igual porque es un sustantivo. Entonces nuestra inclinación natural es entender el continuo como algo idéntico en todas las 5 menciones. Si nosotros estamos aferrados a una fuerte convicción de que este es el caso, lo siguiente en ese caso puede perturbarte, lo que voy a decir a continuación. A un nivel superficial, esos 5 versículos que mencionan al continuo son iguales. El continuo es lo mismo. En las palabras de William Miller, podríamos decir
Sería el paganismo, si podríamos decirlo de esta manera, de una manera sencilla. Pero yo quiero sugerir que debajo de la superficie lo que vamos a encontrar es que el significado del continuo varía en cada versículo. No de que hay cinco definiciones diferentes, sino de que algunos versículos tienen una definición y otros versículos tienen otra definición. Entonces, el continuo dentro del mismo libro de Daniel no significa exactamente lo mismo de un versículo al siguiente. De hecho, en el capítulo 8 mismo, cuando pasas del versículo 11 al versículo 12, la palabra continuo allí mismo no significa la misma cosa y están adyacentes estos dos versículos. La palabra es la misma, no hay ninguna diferencia, son la misma palabra, pero tienen significados diferentes. Podemos comenzar a ver entonces por qué tenemos que ser tan cuidadosos cuando las personas presentan mensajes hacia nosotros o estamos estudiando solos. Tenemos que ser cautelosos de no cometer errores. Dentro de un mismo libro, una palabra puede tener variación de significado. En el libro, El deseo de todas las gentes, que es la biografía de Cristo, Elena de White habla de los eventos de la mañana de la resurrección, la mañana del domingo. Va a decir ella en este libro, El deseo de todas las gentes. Voy a buscar la página para ustedes. Tenemos El deseo de todas las gentes, página 680 en inglés, que ahora se las voy a decir en español. This was number 2, this was number 3. I'm just going to jump to number 6. 680 en inglés sería 634.2. 780. And then Desire of Ages, page 805. Y después pasa a la página 805 en inglés, 25 pages que later. son 25 páginas más tarde. I don't intend for you to read No anything quiero particularly into que that. lean nada. It just so happens to be 25 pages later. No quiero que asuman nada por esa diferencia de páginas. 780, Ellen White's going to say this. 780, perdón. Christ came forth from the tomb glorified. Cristo salió de la tumba glorificado. 25 pages later, she's going to Y say 25 páginas the Holy después Spirit was not yet fully manifested. dice que el Espíritu Santo no estaba completamente manifestado porque Cristo no había sido glorificado aún. Entonces, en el mismo libro, hablando del mismo tema, que es la mañana de la resurrección, Elena de White aborda el tema de una manera muy diferente. Está hablando de la glorificación de Cristo y lo hace de una manera muy diferente. Making sure that I've given all the correct information that I need to.
So this is the same subject, Este es as el I mismo said, tema que he mencionado and I'll just give you the chapter y numbers. te voy a dar This is los chapter, capítulos. beginning in chapter 81, Comienza en el the capítulo Lord is risen, 81, page 780, and then I think you're going to go 4 chapters y down. 4 capítulos para abajo, This is chapter que es el 84, capítulo from 84, 81 to 84, peace be unto you. paz sea a So ustedes. it's the same Es story, la misma resurrection historia, morning. la mañana de la resurrección, It's the same el mismo book, libro, but the way Ellen pero la White forma en la is que going Elena to de use White the word usa la palabra glorified glorificado is es different. diferente. And if you're not careful, again, you will make Y si uno no mistakes. So tiene you need cuidado, to puede cometer errores. use hermeneutics to be able Tenemos que to remitirnos a la hermenéutica make sure that you approach things para poder carefully. abordar las cosas con cuidado. So there's a paradox, obviously. What appears to be a Es una discrepancy discrepancia aparente about what does Ellen White mean when she says glorified ¿A qué in se one refiere place Elena cuando and dice glorified in glorificado another? en una Because porción y obviously en she's otra meaning porción? different Porque things, claramente se está or refiriendo a she's cosas confused, distintas, o or está this is not an inspired confundida, book. o no es un libro We obviously inspirado, believe that it is an pero inspired book, nosotros and she creemos does know que what sí she's es un libro talking about. inspirado. So therefore, we need to understand what does glorified mean. And ¿Qué it significa doesn't mean the glorificado same thing. entonces? Porque no This is why significa la it's misma so cosa. easy to make Y esta mistakes. es You una might razón por think la you que know es muy what glorified fácil means, cometer errores. but you, without careful Si no tenemos consideration, consideración you don't. cuidadosa, So all I want us todo to lo que say quiero is decir when es we look esto. at the word Cuando vemos glorified la here, we palabra need to be glorificado careful acá, how tenemos que we tener consider what this cuidado word is con cómo meaning. consideramos que la The palabra context glorificado significa. that ¿Cuál es el contexto? is it talking ¿Está about refiriéndose his spiritual a la persona? persona Is espiritual? it speaking about his ¿Está physical hablando de su presence? presencia física? All of these things have to dictate and Todas decide estas cosas what does Ellen tienen White que mean when she ayudarnos a says decidir qué the quiso decir glorification Elena of Christ. con respecto a la glorificación de Cristo. Just want to see if I can get Quiero ver si through podemos, one si puedo more. dar otro ejemplo, mostrar algo más. So we'll just go to, we'll see if we can get through one Vamos a more, ver si podemos and hacer uno más. if we can get through this Si one, logramos hacer then este, I'll leave this as my last este reason sería mi why we última need hermeneutics. razón por la cual necesitamos la hermenéutica. So you have a Tenemos una story, historia entonces, and in fact, movies have been y made de hecho about se han hecho this películas al phenomena. respecto de este Books have been fenómeno, made about, se han and escrito novels have been libros written about this phenomena. acerca de este And you fenómeno, also find it in the que también la scriptures as well. encontramos en las escrituras, It's que es this. lo siguiente. You have a Tenemos una story. historia, So I'll draw the story. que voy a dibujar acá la historia, I'm going to call y lo this voy a llamar different perspectives. diferentes perspectivas. This is the story. It's a nebulous idea. Esta es la historia. Something happened. Algo ocurrió, Now, people will look pero at las this personas story van a ver from different a la misma perspectives. historia de distintas So perspectivas. if it was a crime Por ejemplo, si hay scene, una escena del someone saw crimen, it this way, alguien and someone, because they were at alguien lo that vio angle, de este saw it ángulo slightly y otra different. persona que estaba parada en otra distancia lo vio Different el perspectives. mismo evento desde otro ángulo. This is an Y esto es algo important muy importante, hermeneutical es un principio de la principle or hermenéutica, rule that we una need to regla que grapple nosotros with. necesitamos Now, entender. I have person 1 Tenemos la persona 1 and y la person persona 2, 2, and you probably can guess what I'm going to say. y ustedes But pueden this is not ya as simple adivinar as lo just que voy a person 1 and decir, person 2, porque no es tan because sencillo you como can la actually persona have 1 más la persona a 2, singular person porque giving podemos tener two different una persona que te dé perspectives of dos the same perspectivas de la misma story. historia. So, point Entonces 7, el punto 7 give an act, es que a story, una but remember, historia, we're talking about a word, pero en realidad nos estamos refiriendo because a we're using una palabra, hermeneutics que es la for our hermenéutica, discussion.
Puede haber una palabra y esta palabra puede significar cosas diferentes según sea interpretada por personas diferentes. No nos estamos refiriendo entonces a una historia, sino a una misma palabra. Y una persona puede interpretarla de una manera y otra persona puede descifrar la misma palabra de otra manera. Incluso la misma persona puede hacerlo con dos perspectivas y obviamente dos personas mucho más. Y lo que las personas están haciendo es que están tomando la misma historia, la misma palabra, la misma información y lo abordan de diferentes perspectivas. Puedo dar un ejemplo trivial. No sé cómo es en sus países, pero acá en Inglaterra, cuando estás manejando, primero voy a dar la historia entonces. Está bajando el sol, es el atardecer y vos estás manejando por una ruta y pasás un auto que está yendo en la dirección opuesta a tu trayecto. Y ese auto tenía las luces prendidas y al pasarte te hace una señal, te hace como te levanta la luz alta. Y te hace luz alta. Y se acerca la noche. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué te quiso decir? ¿Qué significa esta señal? ¿Significa que deberías vos también prender la luz porque se acerca la noche? ¿O te está advirtiendo de que hay un velocímetro que va a controlar la velocidad más adelante o que está la policía? ¿O hay una cámara con un control de velocidad? Porque eso a veces hacemos acá en Inglaterra, que cuando hay un control le advertimos a las demás personas para que no reciban multas. En este contexto es quizás más fácil de interpretarlo, pero si es la mitad del mediodía y te hacen luces, vos ya podés interpretar con más facilidad que hay un control de velocidad, pero como se está atardeciendo, no sabes bien a qué se refiere, porque hay más de una perspectiva. Quiero ver si puedo dar otro ejemplo. So I don't think I'm going to give another example because the one that I had was too long and we've basically come to the end of. El otro ejemplo que yo tenía era muy largo y se nos acabó el tiempo. Así que voy a hacer una última. En los últimos segundos que tenemos, voy a mencionar de vuelta de manera resumida los 7 puntos que hemos mencionado que son sobre la necesidad de la hermenéutica. El primer punto. Quizás puedes leer las palabras, pero solo porque puedes leerlas no quiere decir que puedas saber el significado de las palabras que están escritas. Para esto necesitamos la hermenéutica. El punto 2. Algunas personas asumen que una sinécdoque o sinécdota está ocurriendo. Y esto quiere decir que una porción del total de la información, por ejemplo, que la psicología es una ciencia satánica, es el total entendimiento del asunto. Pero muy frecuentemente este no es el caso. Las palabras evolucionan en su significado a través de cientos de años o en un periodo muy breve de tiempo, incluso dentro del periodo de vida de un mismo autor.
Hay factores culturales que afectan un significado. ¿Qué significa, por ejemplo, mostrar respeto? Si yo te digo respeta a alguien, en distintas culturas esto significa cosas diferentes. En alguna cultura puede ser quítate los zapatos. En otra cultura, sácate la campera al llegar a la casa de alguien. Para que no dar la apariencia de que estás lejos de ellos o que su casa está muy fría y estás tratando de enviarle un mensaje que puede parecer poco respetuoso. El punto 5. Las circunstancias cambian los significados. Por ejemplo, el joven rico versus el carcelero. Ellos tenían situaciones diferentes, circunstancias distintas. Punto 4. Una palabra puede tener un diferente significado incluso dentro del mismo libro. Por ejemplo, el continuo en el libro de Daniel o la glorificación en el deseado de todas las gentes, capítulo 81 y 84. La palabra glorificado tiene la misma palabra tiene distintos significados con unos capítulos poquitos de diferencia. Y finalmente, una palabra puede tener, o una historia puede tener un significado diferente dependiendo de la perspectiva que el autor o dos personas tienen de esa situación. Es muy fácil malinterpretar si no conoces cuál es la perspectiva, porque a veces es perspectiva 1 o perspectiva 2 y el dilema es cuál es la correcta. Por ejemplo, al atardecer en la ruta, cuando alguien te hace luces, uno puede interpretar qué quiere decirte la persona que tienes que prender las luces porque está anocheciendo o te está dando una advertencia de peligro un poquito más adelante. Una misma palabra o una situación puede ser interpretada de manera diferente por la misma persona, dependiendo del abordaje o las circunstancias en las que nos encontremos. Si alguien me hace luces, yo puedo interpretarlo de distintas maneras, depende de qué estoy pensando y depende en qué situación me encuentro. Te he dado 7 razones por las cuales necesitamos la hermenéutica. El tema el tema es complicado y podemos pasar muchas horas discutiendo estos asuntos. Ya pasé 4 clases de este campal, no discutiendo siquiera cada regla de la hermenéutica o dándoles ninguna regla, porque ya tenemos las reglas de Miller, pero tomé estas 4 clases para mencionar la necesidad de que haya reglas. Y podemos encontrar muchos problemas si no tenemos reglas y principios al acercarnos a la escritura. Más tarde nos vamos a volver a encontrar esta tarde porque va a haber un preguntas y respuestas. Por mientras vamos a cerrar con una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia. Pedimos que nos dirijas y nos bendigas en nuestra meditación y en nuestro análisis y estudio de tu palabra. Mientras consideramos la hermenéutica y como hemos discutido, estas razones por las cuales la hermenéutica es tan importante para nosotros, ayúdanos a cada uno de nosotros a meditar y pasar tiempo en este asunto, que podamos tomarnos el tiempo de investigar los puntos que han sido mencionados. Mientras pensamos algunas de estas palabras que hemos mencionado, que podamos tomar el tiempo y nos sintamos inclinados a buscarlas y considerar qué significan. Por favor, quédate con nosotros y bendecinos, Padre, para que podamos individualmente estar en el lado correcto de cada argumento
y no que seamos lanzados de un lado a otro como las olas del mar. Cuídanos y bendecinos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.